Bienvenidos al episodio 9 del podcast Que esto que el otro, salud. El día de hoy le pedí a Laura Ávila, ahorita, que nos acompañara. Laura es publirelacionista con más de 10 años de experiencia, además de en relaciones públicas, en comunicación y eventos, con un foco en comunicación corporativa. Ha liderado estrategias de lanzamiento de productos en medios a través de campañas awareness, creando historias de alto impacto y ha diseñado planes de posicionamiento y reputación muy exitosos. Tiene un amplio conocimiento de medios de comunicación, influencers, social media y branding, desempeñándose como estratega de comunicación en México y Centroamérica. Lau, bienvenida, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Lalo. Me encanta estar aquí. Para mí es una pasión poder hablar de las relaciones públicas y poder compartirlo con más personas que aprendan qué es. Y nada, muy contenta. Gracias. Pues el foco o el objetivo del podcast es llegar a el nicho, o el objetivo es platicar mucho con mi medio, que tiene mucho que ver con seguros y con médicos, con el área médica, área en la que tienes mucha experiencia, ¿no? Pero justo analizando cuáles son las necesidades y un poco con la dinámica que traemos del podcast, creo que venir cerrando, no ciclos, pero venir cerrando candados, en el fútbol dicen cerrar la pinza, ¿no? Con el tema de relaciones públicas se vuelve muy importante porque es algo que hoy es muy poco profundizado quizás en las industrias. Subestimado. Incluso yo te diría que es subestimado en muchas industrias. Claro, claramente, ¿no? Ahora que estamos preparando el podcast, porque ustedes saben que la mayoría de los que me escuchan y me conocen saben que trato de tocar temas en los que soy experto y eso me facilita mucho. A veces llegamos hasta casi a capela, ¿no? A los podcasts. Este no fue el caso, para este sí me tuve que preparar porque si bien es un tema que me importa mucho y que le veo mucho futuro o muchas necesidades dentro del mercado y de los segmentos, justo lo que vemos es que pues no hay conocimiento, no tenemos claridad de lo que son las relaciones públicas. Y a veces, ¿no? No todo el mundo, claramente, pero en mi generación yo creo que nos quedamos mucho con los RPs de los antros, ¿no? Y esa es la imagen que tienes del cuate de relaciones públicas. Que aparte la definición era, si lo vemos muy fríamente, RP era repartidor de papelitos. Así nos llamaban justo cuando yo estaba estudiando, la carrera, así, pero es dista totalmente de todo lo que hacemos. Además, no es nada más, se te ocurrió un día decir soy publirelacionista, estudiaste una licenciatura al respecto y estás súper preparada en el tema, ¿no? Oye, Lau, pues vamos a empezar de la manera más sencilla, aunque ahorita primero lo tecnificamos, pero ¿qué son las relaciones públicas, no? Porque todo mundo de vez en cuando hablamos de relaciones públicas, pero yo estoy seguro que muy poca gente lo entendemos. Quiero darte un par de definiciones, tal cual como lo dice Google, si entráramos a ver qué son las relaciones públicas, pero antes de eso, definitivamente sí tiene un fondo en el relacionamiento que tenemos, no solo con otras personas, sino con instituciones y actores clave. Quiero leerte estas 2 definiciones y de ahí nos seguimos arrancando. Se dice que las relaciones públicas es una actividad profesional cuyo fin es mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones y otras, tratando de posicionarlas de manera positiva y así poder captar o nuevos seguidores o nuevas audiencias o nuevos públicos. Esta otra dice que las relaciones públicas consisten en un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus audiencias. Lo que te quiero decir es que definitivamente sí se trata de generar relaciones de valor con otras personas, pero no solo con personas, sino también puede ser con instituciones. En el sector salud, por ejemplo, en donde nos movemos, podemos hablar incluso de seguro, de instituciones públicas como incluso el IMSS, ¿no? Con actores clave como la Secretaría de Salud, COFEPRIS, ¿no? Con el fin de que eventualmente tú puedas lograr los objetivos o los resultados que te has propuesto a través del relacionamiento que tienes con otros. Especialmente en mi caso, mucho de lo que he hecho es un relacionamiento, por ejemplo, con medios de comunicación
con el fin, sí, de posicionar o a nuestros voceros o a las empresas o a las personas con las que trabajamos. Entonces, las relaciones públicas se trata mucho de eso, de generar relaciones positivas con otros que eventualmente te beneficien para generar o obtener el resultado que tú te has propuesto. Entonces, si volvemos a donde iniciamos cuando hablábamos de las personas de los antros, ¿no? De los repartidores de papelitos, sí, tal vez tiene que ver en un sentido de un desenvolvimiento natural, porque las relaciones públicas, por supuesto, la base es la comunicación, llámese verbal, corporal, ¿no? Todo lo que implica esto. Sin embargo, si lo llevamos ya a la práctica, a la cuestión profesional, bueno, pues tienes que ir sobre un objetivo para entonces que esas relaciones empiecen a generar una imagen positiva. Las relaciones públicas también están muy relacionadas con eso, con una imagen de valor, con la imagen pública. ¿Y qué es lo que hacemos los PRs, ¿no? O los publirelacionistas? Es eso, cuidar y salvaguardar la imagen no solo de una empresa, sino también de personas, ¿no? O de instituciones. Híjole, esto está increíble, ¿no? A ver, la definición creo que es muy técnica y, por supuesto, la necesitamos para entenderlo, pero en el concepto aterrizado es cómo cómo te leen los demás, cómo te aprecian. Aprecian no me refiero a aprecio emotivo, sino cómo te perciben los demás y, por lo tanto, qué tanta posibilidad tienes de cerrar lo que quieras cerrar. Y lo digo así porque así como lo cuentas, esto para la gente o con la gente con la que yo me relaciono, principalmente son médicos, agentes de seguros, empresarios, creo que se vuelve crítico, ¿no? O sea, se vuelve súper importante. Es decir, creo que en los 2 nichos en los que yo me muevo, probablemente en muchos más suceda esto, pero es mucho más importante la referencia que alguien te hace, y ejemplo para mí mismo, ¿eh? Hoy en día es mucho más importante cuando un médico me habla y me dice: "Oye, ya me platicó el doctor fulano que, oye, que tú trabajas así y que tienes estos objetivos, yo coincido, yo comparto, ¿no? Me gusta, me quiero acercar con ustedes". O un agente de seguros, que es el mismo caso, que me dicen: "Oye, me dijeron que tú haces esto y necesito irlo solucionando, entonces vamos integrando a los agentes". Ese es el tipo de referencia donde alguien más está hablando, ¿no? Que es lo que ustedes hacen, pero no es algo que normalmente cuidemos, voy a decirte. Probablemente lo intuyas, ¿no? Pero no es en mi naturaleza una habilidad que yo dijera: "Ah, ya, claro, yo nací y soy vendedor natural", ¿no? Yo no lo veo, ¿no? Y nunca me sentí con esa cercanía, pues, con la gente. Es algo que he tenido que trabajar y sí lo disfrutas, pero no era mi naturaleza. Y entonces, lo que tú me cuentas es que hay gente, tú, profesional, que se dedica a mantener esto en orden, Así ¿correcto? es. Para personas y empresas. Sí, así es. Yo creo que justo no es algo que se enseñe, ¿no? Mientras uno estudia una carrera. Como la parte de finanzas que no te enseñan justo a ahorrar, la parte del relacionamiento público tampoco es algo que te enseñen. Y definitivamente sí, muchas veces incluso tiene que ver con la esencia de las personas. Nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con médicos que tenemos que exponerlos a una cuestión mediática. Y por supuesto, son expertos en el tema del cual vamos a hablar, pero toca trabajar con ellos ciertas habilidades de comunicación que se sueltan a la hora de sentarse frente a un micrófono, frente a una cámara, que no se sientan invadidos, ¿no? Por un entrevistador, por ejemplo, el tema de posicionar mensajes clave. Y eso a veces cuesta trabajo porque efectivamente no es fácil tener esta exposición, pero hay habilidades, hay herramientas con las cuales podemos trabajar para que ellos cada vez se sientan mucho más cómodos y que eventualmente esos encuentros o esas entrevistas o esas exposiciones que tenemos con otros cada vez también sean mucho más naturales y mucho más exitosas. No solo se trata de generar estas relaciones de valor y que efectivamente hablen bien de nosotros, porque también podemos tener otras relaciones y podemos conocer a N cantidad de personas,
pero no necesariamente todos van a hablar positivamente de nosotros. Entonces, eso puede afectar también tu imagen pública. Es que, claro, porque ahorita que lo explicabas, la dinámica es, las relaciones públicas es eso, pero así como me lo planteé en la cabeza, ¿no? Las relaciones públicas rurales son, pues ahí está. Y a lo mejor habrá alguien que se exprese de una forma o de otra, al ratito vamos a ver algunos detalles de eso, pero que se exprese de una forma u otra y no necesariamente es lo que quieres comunicar. Un publirelacionista ya es quien lo lleva por el camino que quieres o porque quieres transitar o que te lleva al objetivo que quieres lograr, ¿no? Em, Dicho esto y con esta explicación, hay que hacer una diferencia importante que yo no la sabría, los aclaro, sí. No me hubiera preparado Lau antes porque sí tuve que preguntarle un montón de cosas. Muchas gracias, Lau, por el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí viene importante, entre publicidad y relaciones públicas. Mira, para efectos claros para la audiencia que nos escucha, publicidad es todo lo que vemos en televisión, espectaculares, revistas. Cuando tú abres una revista y ves un shampoo anunciado, una bolsa, cuando ves en los espectaculares, por ejemplo, una nueva serie, o estás viendo la televisión, un partido de fútbol y de pronto te aparece cierto refresco, eso es publicidad, ¿no? Para efectos prácticos. Es algo que las compañías, sobre todo las de consumo, pagan, ¿no?, a los medios Cuál es masivos una de compañía de comunicación. consumo para entenderlo? Eh, Para que lo entienda toda la audiencia. ¿Podemos decir marcas? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Coca-Cola, L'Oreal, ¿no? Igual Tú nos tú tú contactan tú para patrocinarnos, ¿no? Sí. tú ves, no sé, un shampoo anunciado, Pantene, por ejemplo, ¿no? Estas chicas en espectaculares con su cabello lindísimo, eso, digamos, es publicidad. Generalmente son audiencias masivas, a las que quieren llegar, ¿no? No están tan, segmentadas. Puede que lo hagan, por supuesto, pero para efectos prácticos, publicidad es eso, es algo que la compañía va a pagar a medios masivos de comunicación para que se hable bien de ellos, para resaltar pues sí, las características de cierto producto o de cierto servicio, no nada más de productos, también podemos hablar de servicios o de personas, ¿no? Si hoy lo vemos a nivel más de social media o de influencers, es algo que también está pasando, Las ¿no? pautas que pagas en Facebook o en Instagram o en todo esto también son publicidad. Sí, 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 pero depende de lo que hables, ¿no? Si vas Okey. a anunciar un producto, es definitivamente publicidad. Si estás hablando más de un servicio, puede ir dividido entre PR y publicidad, dependiendo de la estrategia ¿Qué pasa, por que haya ejemplo, con el detrás. agente de seguros o el médico que paga sus pautas para aparecer en más, más publicaciones en redes? Sí, es parte de publicidad porque le estás pagando a social media, pero yo ahí diría que si hay una estrategia detrás que también acompaña el posicionamiento, por ejemplo, de ese médico o de ese asesor financiero o de seguros, iría combinado, ¿no? Porque ahí también podríamos trabajar, por ejemplo, con la imagen, con el posicionamiento de ese médico, no solo a través de lo que le paga a Facebook o a Instagram para que aparezca en las búsquedas, sino también lo que él está haciendo con sus relaciones públicas, con sus pacientes, con el propio gremio médico o dentro de la propia industria en la que se mueve, ¿no? Entonces, digamos que eso es publicidad. Relaciones públicas, como lo veníamos diciendo, tiene que ver mucho con el relacionamiento. Es decir, sí tiene que ver mucho con lo que dicen otros de ti. Yo no voy a salir allá afuera a decir que yo soy la mejor PR, que tengo las mejores habilidades, sino que tal vez otros van a venir a decir cosas buenas de mí. Lo que tú decías hace un momento, tal vez de otros médicos que te refieren. Mucho, sí, el boca en boca, ¿no? ¿Qué es lo otro que, por ejemplo, sucede a nivel industria o a nivel empresas? Que se buscan otros actores clave que se sumen a tu estrategia y que ellos sean los que hablen bien de ti. ¿Qué es lo que sucede en la industria farmacéutica, por ejemplo? A diferencia de estas otras grandes industrias de consumo, es que hay muchas regulaciones. Por ejemplo, no puedes hablar de un producto directamente allá afuera porque si no, entonces estás incentivando a la automedicación, ¿no? Es algo que no se puede hacer. Entonces, trabajas
con esos actores clave, con esas personas que forman parte del equipo, actores externos sobre todo, no es la misma empresa hablando bien de un nuevo lanzamiento, por ejemplo, y ahí es donde va sumando. Lo que te quiero decir es que el PR es lo que terceros dicen bien de ti y la publicidad es lo que tú dices que haces bien de ti mismo y pagas por ello. En las relaciones públicas, la idea es que no pagues a los actores o a los Ok, claro, claro. terciarios para que hablen bien de ti. Oye, a ver, eh, me quedó muy claro y deja, a ver, quiero que me evalúes, ¿no? A ver si me quedó muy claro. La publicidad sería como si estuvieras pescando, por poner un ejemplo, y lanzas tu red de pesca a ver qué pescas. Las relaciones públicas, es decir, yo ya sé que aquí hay los peces que quieres y además te voy a decir o voy a ayudarte a que la red esté con la dimensión correcta, con la fuerza correcta, en el momento correcto, para que, vamos a llamarle, la conversión que tenga sea mejor, en función del objetivo, ¿no? Porque solemos llevar esto mucho hacia ventas, o sea, la mente de la gente en general, sobre todo los que nos escuchan, están muy enfocados solo en ventas. Y aquí depende del objetivo, porque a lo mejor es posicionar tu imagen, a lo mejor es cambiar un poco el nicho en el que te mueves, no lo sé, ya nos ilustrarás un poquito más, Lau. Oye, y ya una vez que lo tenemos definido, a ver, ¿cómo aplicas esto? En ciencia, decimos que la aplicación de la ciencia, cuando tú tienes una teoría o tú tienes una fórmula o algo y logras aplicarla, eso se llama tecnología, ¿no? Esto, aunque es una ciencia diferente o es una ciencia que se ve en otro ramo, vamos a decirlo así, debe tener una aplicación que al final te tiene a ti en el medio, ¿no? Esta aplicación práctica, ¿cuál es? Pues justo depende, yo creo que de la industria. Específicamente, volviendo al tema de la industria farmacéutica, tal vez para quienes nos escuchan y que conocen también muy bien el medio, con el caso de las enfermedades, por ejemplo, sucede que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Nuestra cultura no necesariamente está preparada para un tema de prevención, no conoce muchas de las enfermedades que hoy aquejan a la población mexicana, sí, diabetes, ¿no? Tal vez hipotiroidismo, pero aquellas enfermedades que de pronto comienzan a ser más complejas, em, cualquier persona en su día a día no tiene ese conocimiento acerca de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que lo puede desencadenar? Si incluso es un tema hereditario y cuáles son sus opciones. No nos vayamos más lejos, ni siquiera saben las especialidades de los médicos o las personas a las que tienen que Acudir. acudir, ¿no? Entonces, específicamente en este ramo, mucho de lo que hacemos en la práctica es eso, tratar de dar herramientas, información, que justo resulte de valor, sí para el público general, pero a través de medios mucho más específicos, ¿no? Que de pronto, si tú estás leyendo o viendo las noticias por la mañana o leyendo el periódico, que veas una noticia relacionada, por ejemplo, con cáncer de vejiga o alguna enfermedad como esclerosis múltiple, pues eso te empieza a levantar una alerta de decir, okey, bueno, tal vez no soy yo, pero tal vez tengo un familiar que resulta o que coincide con estos síntomas. Ay, aquí dice que debo de ir con tal especialista. Okey, ¿no? Empiezas a tomar nota. ¿Qué es lo que funciona muy bien? Que ese especialista, entonces, está también generando una exposición para él, para ser referido, no solo a través de su gremio, no solo a través del boca en boca, ¿no? Que decíamos, sino que sale publicado y eso, lo pueden buscar, googlear, decir: "Okey, yo quiero una consulta tal vez con ese médico". Claro, o sea, no es solo vender, ¿no? O sea, no solo es convertir consultas o cirugías, sino es construir la imagen, el posicionamiento, que ojo con esto, colegas, ojo con esto, porque casi todos los médicos, y sí, se les aclaro, casi todos los médicos sueñan con llegar a ser ese gran gurú de la medicina, de tal, El tal, key tal. opinion leader, el Ándale. líder de opinión en su gremio y Eso, pongan atención, se construye. O sea, no es que alguien salió de la residencia y de pronto ya era el líder de opinión. Eso lo construyeron
Todos lo sabemos, normalmente son médicos ya que tienen alguna trayectoria, vaya, deben tener una trayectoria con la que la construyeron, pero muchos la construyeron circunstancialmente, ruralmente, como decía hace rato. Pero hoy lo que hay son herramientas, son consultorías como las que tú tienes. Aclaro, Laura tiene consultorías tanto individuales como corporativas, eh, para posicionar o construir esas marcas a través del tiempo. Tu marca personal, que es algo que hemos comentado en los últimos episodios del podcast. Laura lo sabe muy bien, ¿no? Ustedes no lo saben, pero gracias a Dios tenemos así de solicitudes de gente que quiere venir al podcast. Y la verdad es que estamos invitando a gente muy pro. Muchas gracias por venirla, ¿no? Oye, a ver, entonces, lo ideal es, o más bien, las relaciones públicas idealmente lo que hacen es construir tu imagen en función de dónde quieres estar o cómo te quieres ver y en dónde quieres ser visto, ¿correcto? Así es. Hay cosas que incluso podrían parecer, no sé, de lo que vemos, por ejemplo, con políticos. Tú dirías, por Dios, ¿no? O sea, ¿cómo es que hablan de esa manera, se dirigen de esa manera? ¿Y qué creen? Todo es intencional. Ellos han creado también esa imagen pública y eso es lo que ellos quieren proyectar, ¿no? Así que justo tal vez cuando vemos a estas personalidades o a estas figuras públicas, la mayoría de ellas han trabajado para generar esa imagen pública. Buena, mala, te puede caer bien o mal, pero la mayoría de ellos tienen a alguien que los acompaña para crear esa imagen. Y normalmente, si te caen bien o mal, están logrando su objetivo, ¿no? Hay hay Normalmente hay una pasó. frase que dice: "Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen". Sí, sí, correcto. Oye, a ver, regresándome un poquito a las relaciones públicas rurales, ¿no? Aquí viene un punto bien importante y es si tú hay muchas imágenes hoy en día circulando al respecto en redes sociales, sobre todo de emprendedores y de éxito, ¿no? Y que te dicen que si no estás en el lugar correcto, pues por muy bueno que seas, no vas a ser apreciado, no vas a ser valorado correctamente. Pero técnicamente lo que dices es que hay que llevar la imagen y las relaciones de la persona que quiere construir, las relaciones públicas, de la gente que quiere construir una imagen pública, hacia el lugar donde sería más adecuado estar, donde está la gente más afín o donde está la gente que puede fomentar eso. Explícame esa parte. Sí, yo creo que esto también tiene que ver justo con el poder de la imagen pública, y ahí a lo mejor me regreso un poquito, con respecto a tus, episodios anteriores, Lalo, en donde recordemos que todo comunica. ¿No? Desde la manera, sí, en la que te vistes, ¿no? Es muy cierto que la primera impresión es la que cuenta, sí, definitivamente, y eso no ha cambiado, ¿no? O sea, podría parecer que han pasado muchos años y ahora vivimos en un mundo mucho más diverso y mucho más inclusivo, etcétera. Como te ven, te tratan y la primera impresión es la que cuenta, eso sigue siendo totalmente cierto, ¿no? A nivel corporativo, la manera en la que hablas, en cómo te relacionas, en cómo te mueves, también comunica, ¿no? Si estás dando una presentación o una ponencia, recordemos que no es lo mismo, sobre todo, ¿no? Con los médicos, que hablen justo en esta misma audiencia de su gremio, a sacarlos de ahí y llevarlos a una audiencia, tal vez de un público general, tiene que cambiar totalmente el lenguaje. Tenemos que olvidar del tema de los tecnicismos, ¿no? Hay un tip que nosotros damos mucho, sobre todo cuando es un tema que trabajamos con speakers o con voceros médicos, que tienen que explicarlo para que un niño de 3 años lo entienda, sin importar la enfermedad que sea. Ese es su reto. Un niño de 3 años tendrá que poder entender la enfermedad o el padecimiento del cual está hablando De tres. de 3 años, cuando lo sacamos de su audiencia médica, ¿no? Entonces, por supuesto que se va volviendo un reto porque tú estás en tu zona de confort, ¿no? Sea la profesión a la que te dediques, puede ser finanzas, puede ser contabilidad, puede ser ingenieros, ¿no? Los ingenieros también tienen un lenguaje muy, muy técnico y No, sacarlos de pero ahí. fíjate, perdón que te interrumpa, porque además me encanta, tú tienes toda la experiencia del mundo, yo lo sé, con médicos, ¿no? Con médicos líderes de opinión. Hay un segmento
que es con el que yo trabajo, que es toda la parte de gastos médicos. Gastos médicos es justo una frontera entre la medicina y los seguros, de la parte financiera, la parte de los seguros, de la rama financiera. ¿Y qué crees? Los agentes de seguros, pero me voy a ir más lejos, ¿eh? También ya lo escuchaste en alguno de los episodios, pero los agentes de seguros, como toda la industria de los seguros, lleva años explicando las cosas como Son para súper que, complejos. claro, como para que nadie lo entienda. Son Y súper entonces complejos. cuando nos volteamos y le decimos, oye, vamos a hablar de manera simple, y lo explicas de manera sencilla, los mismos agentes de pronto me dicen, ah, claro, ya entendí. Ahí te voy a poner un ejemplo de un agente de Aquí seguros. voy a lanzar un reto a los agentes de seguros de todos los tamaños. Contacten a Laura para que les ayuden a construir esta imagen pública de una manera simple, cordial, que pueda explicar las cosas como los médicos que has asesorado Sí, sí, o sí. Ahí consultado. yo conozco a una persona, un chico que justo se dedica a toda esta parte de seguros. Y aquí tal vez vamos a ir entrando hacia el otro tema que es ahora la parte de social media, ¿no? Toda la parte de redes sociales. Él utiliza su perfil personal, Facebook. ¿Y qué crees? Lo vincula con situaciones, pone un encabezado, una pregunta, por ejemplo, de, ¿vieron que Britney Spears le pasó tal cosa? Bueno, no les hubiera pasado, sí, ¿no? Y entonces empieza a meter sus mensajes clave de su asesoría financiera. Y así con cualquier cosa que suceda en el día a día, él pone el mensaje, ¿no? Entonces, primero te atrae con una comunicación escrita en su perfil personal. Dices, ah, bueno, ahora de qué va a hablar o qué va a querer decir. Y de pronto entra su asesoría financiera, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, una de las industria, sumarse a esas cosas conmemorativas o coyunturales, ¿no? Que es súper importante identificar todas esas fechas. O sea, si tú eres un neurólogo, ok, ¿cuál es el Día Mundial del Cerebro? ¿Cuál es el Día Mundial, no? O sea, De la buscarte sinapsis. del Alzheimer, del tal, ¿no? Y entonces aprovechar cada una de esas conmemoraciones para decir, hoy es el día en el que yo voy a subir un contenido o voy a salir y hablar de este tema. No necesitas justo trabajar, ¿no? Dentro de la industria o tener un equipo, un séquito para hacer estas cosas, o tú mismo puedes irlo identificando, decir, ok, hoy es un buen día para que yo suba un video o un contenido, porque hoy también es una realidad que las redes sociales son esa extensión, ¿no? De nuestra imagen pública. Se dice que si no estás en redes sociales, no No existes para la existes. sociedad, ¿no? Entonces, esto también es un llamado, ¿no? Para que cada vez, lo decíamos, lo platicamos antes de iniciar este podcast, ¿no? Que también está muy dividido por generaciones. Efectivamente, habrá médicos que de manera natural no es tan intuitivo tener esta parte de redes sociales. Las nuevas generaciones ya están ahí, o sea, tienen su Instagram, tienen su TikTok, ¿no? Porque tú también mejor que nadie lo sabes, seguramente tienes pacientes que buscaron a doctor Google y pensaron que se iban a morir, ¿no? Y qué mejor que cuando busquen al doctor Google, les aparezca un médico de referencia. Esta parte que cuentas, Lau, me parece, híjole, encantadora porque hay algo que yo no había notado con esta claridad hasta que estábamos platicando y preparando este episodio, porque, claro, todavía cuando yo estudié, y yo creo que yo así era, ¿no? Los médicos teníamos un perfil regañón, pues, para no ser, no ser, no minimizar las cosas, ¿no? Y sabemos, hace 2 episodios, estaba aquí, es cierto, el episodio pasado, estaba aquí el doctor David Paz, un excelente reumatólogo, que cuando lo conocí me he cansado de decirle, Doc, es que no pareces reumatólogo. ¿Por qué, Doc? Porque eres bien amable. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba una época en la que, híjole, era insoportable platicar con algunos colegas. No quiero decir que los reumatólogos, pero sí. No, pero diferentes especialidades. Yo creo que además la mía también, ¿no? Todo el mundo o sea, siempre hay ese nivel de, Bueno, a mí me enseñaron, cuando yo empecé a trabajar, que sí o sí a todos los médicos les tenías que hablar siempre de usted, claro, ¿no? O sea, esa era una regla. Si les hablabas por su nombre, era
Bueno, impensable. te voy a contar, esto es una anécdota, ¿no? Y es un dato relativamente curioso, pero yo me acuerdo que estaba yo cursando el segundo año de la carrera de medicina y íbamos a empezar a ir a hospitales. Y entonces me acuerdo que el primer día de clases de ese segundo año, el doctor titular que nos atendía, un epidemiólogo, me acuerdo que nos dijo a todos, yo los voy a hacer médicos, yo los voy a hacer doctores de la noche a la mañana, ¿no? En mi cabeza fue como de, sale, ¿no? Ni siquiera pregunté por qué, ¿no? Me acuerdo que al día siguiente que tenía que entrar al hospital, iba entrando, iba cruzando la puerta a las 7 de la mañana en el hospital, por supuesto vestido de blanco. Estoy hablando hace varias eras geológicas, ¿no? Pero iba cruzando yo la puerta de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social y se voltea alguna persona y me dice, oiga, doctor, yo volteé y le dije, ¿me hablas a mí? Y a partir de ese día, todo el mundo me dice doctor y la inmensa mayoría de la gente me habla de usted. Tienes razón, yo no lo tuve que pedir, ¿no? Pero bueno, perdóname, termina tu... No, 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 sí, es una cultura aprendida, es muy marcado, sí, en tema generacional, pero la realidad es que hoy no importa el paciente, la edad que tenga, va a buscar en Google o en redes sociales a un médico, un padecimiento, un medicamento. Bueno, el comentario, perdóname que te interrumpa, porque para cerrar esto de los doctores éramos regañones, llegué a un punto en el que ya no me gustó ese regañón, ¿no? Para empezar, porque además me daba cuenta que convertía menos consulta, ni siquiera pensaba que atendía bien a la gente y no era rentable. Entonces empecé a ser cordial, que me pareció razonable. Y con el paso del tiempo me ha tocado estar atendiendo muchos médicos chavos, hombre, dentro de los chavos que podemos ser los médicos, ¿no? Ya especialistas o subespecialistas, pero jóvenes, como el doctor Faz, que traen una experiencia brutal, son súper estudiosos, de verdad desarrollaron mucha experiencia o estudiaron en lugares súper buenos y resulta que además son súper amables, cero regañones, la mayoría tienen redes sociales, están subiendo información, además suben información, eso sí, como siempre nos enseñaron a tratar de darle a la gente información que cultive su conocimiento, que los oriente, y yo estoy encantado viendo esta generación de médicos jóvenes, ¿no? Que de pronto digo, oye, creo que vale la pena justo que te conozcan o que escuchen este capítulo para que sepan que van por buen camino, ¿no? Que hay que construir esas relaciones Sí, que públicas. es parte también de lo que sucede con el podcast que tienes ahora, ¿no? Claro. Es alimentar, a través no solo de tu expertise, sino de otros, pues, esta nueva generación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también del otro lado con los médicos jóvenes, con tu público, con los pacientes, y el por qué también es bueno cultivar esa imagen pública de experiencia que tienen? Porque, claro, como pacientes, ¿qué sucede? Que de pronto tampoco tienen tan buena expectativa del médico joven, ¿no? Hay dudas de si será tan bueno, pues si se ve súper chavito, tal. Entonces, bueno, claro que a ellos también les toca construir, o sea, tampoco es que la tengan 100% fácil. No, es Y difícil. entonces, por eso es que las redes sociales a ellos también les van a ayudar para poder mostrar lo bueno que son en lo que hacen a través de esto. Que ahí jugamos mucho, ¿eh? Porque la verdad, yo puedo decir que estoy muy orgulloso de la mayoría de los médicos, si no es que todos, con los que trabajo en red, con Medicert, con una de las empresas. Y, híjole, la verdad es que todos son súper dedicados, atienden muy bien a la gente, siempre dan el resultado. Esa parte que dices es totalmente cierta. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas importantes, que es la aplicación de las relaciones públicas, regresando al punto, que es la exposición y el relacionamiento, Así es. ¿no? ¿Qué es la exposición? Que creo que ya es redundante, pero para clarificarlo, ¿y qué es el relacionamiento? En esta línea de lo que estamos platicando. En términos de exposición, yo te diría, volviendo a esta frase que decíamos, si no estás en redes sociales hoy, no existes, ¿no? ¿Y qué es lo que deberías de cuidar, si tú estás buscando fortalecer tu imagen pública? Como lo veíamos en el podcast de fotografía, claro, una buena foto, por supuesto, comunica. 2, que estés activo en tus redes sociales. No basta con tener un perfil y dejarlo ahí, tienes que estarlo alimentando Hay que con pedalear. claro, ¿no? Tienes que estar subiendo contenido, de acuerdo con tu perfil, de acuerdo con tu esencia, pero eso alimenta, porque recordemos que además las redes sociales funcionan por un algoritmo. Así que si ese algoritmo se queda ahí dormidito,
pues no vas a estar apareciendo en esa búsqueda o sí, o sea, no existes, En el ¿no? juego. Exactamente, ¿no? Y lo otro, ¿no? La parte de comunicación. Volvemos al mismo punto. Recordemos que todo comunica, ¿no? Desde la manera en la que efectivamente estás construyendo, ¿no? Y vinculándonos a la parte de relacionamiento, cómo te estás vinculando con tus pacientes, con tus clientes, con todas las personas en realidad de tu día a día, ¿no? El objetivo es que hablen positivamente de nosotros, que nos refieran, que cuando digan, ay, yo necesito a alguien experto en contabilidad. ¿Sabes qué? Yo conozco a tal persona, ¿no? Estoy yéndonos en el día a día de manera personal o profesional, sin irnos a un nivel corporativo de empresas, ¿no? Porque ahí ya entran otros actores y otras herramientas. Pero en nuestro día a día se trata de eso, ¿no? Pensar, si yo tuviera que hablar de 5 personas, ¿no? Bien, acerca de su trabajo, ¿quiénes serían? Y viceversa. Yo a quién podría decir, esta persona va a decir algo bueno de mí, ¿no? Y que sean personas que también tienen cierto posicionamiento, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tal vez a nivel profesional, eh, no sé, tu esposa, tu novia, hablen del buen profesional que eres Sí, dentro, pero ¿no? está sesgado. Exactamente, ¿no? Entonces, alguien con el que tal vez hayas hecho un proyecto, ¿no? Que les haya ido muy bien, buscar esas personas que eventualmente te van a ayudar a seguir manteniendo ese posicionamiento público positivo. Y en la parte de exposición, otra vez, esa parte de redes sociales, ¿no? Si hay un poco más de presupuesto, incluso yo diría, invierta, ¿no? En Facebook, Meta, ¿no? Te permite invertir tal vez desde 100 pesos y eso también juega con el algoritmo y te empieza a dar otra exposición, ¿no? Em, la parte de nuestra comunicación escrita también es fundamental, el storytelling, la manera en que vas a enganchar a la persona desde la primera, segunda y tercera línea es fundamental. A nivel de una comunicación verbal, igualmente, los primeros segundos son los más importantes. Si ya perdiste a tu audiencia en esos segundos y hablaste 40, una hora, ya los perdiste durante toda la sesión, ¿no? Entonces, toca empezar a trabajar también en esas habilidades. Saber que tu mensaje clave lo tienes que repetir al menos de 3 a 5 veces durante la misma sesión para que entonces se quede lo que quieres comunicar a las personas que te están escuchando. Guau, guau. No voy a decir nada porque está padrísimo lo que acabas de decir. Oye, y entonces, aunque creo que ya también es redundante, pero ¿cuáles son las habilidades clave de comunicación que deberíamos o tener o desarrollar? O sea, cualquier persona que quiera construir una imagen pública, ¿cuáles son estas habilidades que deberíamos desarrollar? Pues definitivamente verbales, escritas y corporales, porque como ya lo dijimos, todo comunica y puedes tener un excelente tono de voz, puedes ir muy bien vestido, puedes tener todo el conocimiento, pero puedes estar dando una exposición con una mal cara, ¿no? Evidentemente se nota y entonces eso puede hacer que la atención del público en realidad se enfoque en tu rostro, en tu expresión, más allá de lo que estás diciendo, hablando. Y ahí también toca desarrollar esas habilidades, porque claro, somos seres humanos y puedes haber llegado del tráfico tarde, puedes estar pasando por una situación personal que puede estar afectando tu exposición y toca, ¿no? Poner a la mente en calma, porque evidentemente la mayoría de las personas no somos conscientes si estamos frunciendo el ceño, si estamos haciendo algo con nuestro rostro que en realidad está comunicando lo contrario de lo que estamos diciendo. Oye, yo normalmente siempre fui una persona que decía, a mí no me importa lo que piensen de mí, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, he ido aprendiendo que sí hay detallitos, no necesariamente lo que piensen de mí como persona, bla, bla, pero las relaciones públicas, por supuesto que es darle una directriz a lo que quieres que la gente piense. Entonces debes tener cuidado porque debes tener cuidado con 2 cosas. Es quizás con lo que me quedo, de la base de esta plática, ¿no? Em, una de ellas es con quién te relacionas. Si estás en un grupo de gente que no promueve o que no comparte tus objetivos o tu disciplina o tu esfuerzo,
pues no es ahí, ¿no? Claramente. Y eso es parte de las relaciones públicas. O sea, te conviene cambiar de grupo o cambiar de contactos para mejorar esa dinámica. Segundo, pues es que está todo en tus manos. O sea, nada de baja la guardia un día. No, todos los días hay que salir a construirlas, ¿va? Sí, 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 totalmente. Bueno, de entrada, justo, algo que siempre ayuda a romper muy bien el hielo, siempre es una sonrisa, ¿no? Así que, cuando lleguen, estén nerviosos, sin importar la audiencia, una sonrisa ayuda a relajar, una respiración profunda antes de entrar a dar una exposición, hablar de cierto tema, también ayuda. Con una serie de veces. Incluso tener una relación one to one, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay ciertas habilidades y ciertas técnicas que ayudan, ¿no? Para que, pues, la persona vaya desarrollándolas y eventualmente son intuitivas. A nivel de imagen corporativa, ¿no? Lo veíamos también en el podcast de fotografía. Por supuesto que para nosotros también es importantísimo que la persona se sienta cómoda con lo que se va a poner ese día, ¿no? Y, volvemos al mismo punto de las políticas, de los famosos. La mayoría de ellos tienen un stylist, ¿no? Una persona que les va a decir qué se van a poner de acuerdo al momento en el que van a estar, si es un concierto, si es una conducción, si es un acto público de política, ¿no? Todo eso está totalmente considerado para estas personas. ¿Tú qué le recomiendas a la gente a la que tú consultas como persona, o sea, como no figura pública, un emprendedor, un empresario que quiere construir una imagen pública, que no puede tener un stylist? ¿Qué le recomiendas? Pues hay cosas muy. Porque hay gente, habemos gente que no tenemos ese talento, ¿eh? Mira, te voy a contar rapidísimo un ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo, pero para que se den una Bien. idea, a nivel corporativo incluso, por supuesto que la manera en cómo se ven las personas cuenta para poder crecer a una siguiente posición, ¿no? Es una persona que Es que lo sí, dijiste todo. igual, puede ser muy talentosa, tiene el don de gente y tal, pero si no luce como debería de lucir a nivel de apariencia física, de imagen, ¿no? O sea, de cómo viste, no va a ser necesariamente la persona que va a ser considerada para crecer al siguiente puesto, Punto. ¿no? Entonces, sí, podemos ser muy relajados, podemos mantenernos en nuestro estilo, pero a un nivel corporativo sigue siendo importante, el cómo luces. Yo creo que me encantó, ¿eh? Me encantó el episodio, Lau, muchas gracias. ¿Y hay alguna sugerencia o recomendación que le quieras dar a nuestra audiencia al respecto de las relaciones públicas antes de darnos tus redes sociales y dónde te pueden contactar? Sí, bueno, esto, lo que decíamos al inicio, de pronto podría parecer que son subestimadas, ¿no? O que son confundidas con el tema de publicidad, ¿no? Yo voy y le pago un medio de comunicación para que me publiquen y digan cosas maravillosas de mí, de quién soy, en dónde estoy, qué hago. Y la realidad es que bueno, seamos justo muy cuidadosos porque todo el tiempo nos están observando, todas las personas a nivel corporativo, a nivel profesional, a nivel personal. Insisto, sí, somos seres humanos y por supuesto nos mueven las emociones, podemos tener un mal día, podemos reaccionar de cierta manera, que es lo que también vemos hoy mucho en redes sociales o en noticias, estos Lady Ferrari, Lady tal, ¿no? Que por un mal momento su imagen queda totalmente destruida, ¿no? Nuestra imagen positiva, nuestra reputación, la tenemos que construir todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Y efectivamente solo basta un acto, 2 segundos para destruirla y echarla abajo. Así que, bueno, trabajar en ella, ¿no? Efectivamente, la parte de cordialidad es algo que se tiene que trabajar mucho. La humildad, ¿no? También es algo que ayuda a empatar con el resto de las personas. Y por supuesto, o sea, el tema del conocimiento, sin importar el área a la que se dediquen, ya la tienen, o sea, eso ya lo dominan, pero sí toca trabajar de pronto y aceptar que toca trabajar si quieres construir esta imagen pública en cuestiones verbales, en cuestiones de imagen, en cuestiones de escritura, ¿no? Para entonces poder posicionarte positivamente.
Muy bien, Lau. Oye, ya para cerrar, primero, tus redes, tu teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Sí, me pueden encontrar en el correo es lau.avila16 @gmail.com. Se los repito, lau.avila16 @gmail.com. Y me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn como Laura Alejandra Ávila Carmona. Ese es mi nombre completo. Ahí con mucho gusto igualmente me pueden escribir. Y mi teléfono es 55 28 48 06 21. Oye, y te voy a pedir que nos sugieras otras 3 cosas. Un libro, el libro que más te guste o que quieras recomendar a la audiencia, una canción que además vamos a subir a un playlist que tenemos de Spotify y una película. Ok. Uno de mis libros favoritos y que siempre recuerdo mucho es Bajo la misma estrella de Blue Jeans. Eh, Mi canción favorita, bueno, últimamente tengo muchas, pero les recomiendo que escuchen todo el playlist de Todas las Flores, que es el nuevo disco de Natalia Lafourcade. Me encanta. Son varias canciones, yo les diría que las escuchen todas. Y mi película favorita, yo creo que una de las favoritas es Harry Potter. Pero esa no es una, ¿son qué? Como 6 películas. Son 7. Bueno, Bueno, películas son 8, libros son bueno, 7. ve nada más. Bueno, muy bien. Lau, yo sé que tú no bebes y aquí esto es con alcohol, así que muchas gracias a todos por habernos acompañado, por escucharnos. Síganos en redes sociales, sigan las redes del Doc, denle me gusta en YouTube, califiquen en la plataforma que ustedes elijan, califiquen con 5 estrellas el podcast, si les gustó, si no, no se preocupen, no lo califiquen. Y que esto que el otro, Salud. salud. Buen inicio de año.